Bueno, mucho gusto. Primero que todo me presento, mi nombre es Juan Sebastián Malagón Jiménez. Actualmente me encuentro cursando séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad de Compensar. El motivo de este video es para realizar la presentación final de las materias correspondientes al área de sociohumanidades, en este caso las materias de antropología cultural y sociología de la comunicación. Listo, una vez dicho esto, la siguiente pregunta nos va a servir como base para generar, digamos que el cuerpo y la argumentación frente a todo el video. La pregunta es la siguiente y es: ¿qué elementos aporta la sociología y la antropología al ejercicio de la comunicación social? Para entender de lo que estamos hablando, es necesario generar la explicación y la profundización de cada concepto. Entonces empezaré, primero por dar una breve explicación sobre cada concepto y ahí sí fundamentaré, digamos que mi respuesta en llevar a una idea como un camino a seguir sobre el tema del ejercicio de la comunicación social, teniendo en cuenta la sociología y la antropología. La antropología cultural es vista como el estudio de las formas en que las personas viven en sociedad. Es decir, en este estudio entra en relevancia las formas de la evolución de la lengua, de la cultura, las costumbres y cómo todo esto ha marcado el desarrollo en las sociedades. Es claro que el lenguaje en el ser humano ha estado implícito en todas las etapas de su evolución. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre los diferentes lenguajes que tiene el ser humano y las diferentes formas de expresión que él mismo genera. Hay que también tener en cuenta que están los seres humanos que son generadores de contenido y los que son perceptores de contenido. Es decir, en pocas palabras, el lenguaje visto a través de la persona que transmite y la persona que recibe la información. Es por esto que la antropología lo que quiere dar a entender, lo que quiere explicar, lo que quiere investigar y dar un sentido es a este mismo lenguaje, teniendo en cuenta que cada acción, cada elemento que nos rodea tiene un significado. Lo que quiere hacer la antropología es generarle la importancia a ese contenido, por decirlo así, y asimismo tener un significado de proveniencia de donde se sitúa. Por otra parte, la sociología es el estudio del ser humano en la sociedad, es decir, cómo se desenvuelve en los diferentes grupos, en las diferentes sociedades en las que él se encuentra, y es generar una explicación lógica frente a algo tan mínimo como es un relacionamiento de una persona con otra persona, o algo ya un poco más amplio. Un ejemplo claro es cómo se desenvuelven las redes sociales frente al ser humano, es decir, cómo el ser humano toma en cuenta las redes sociales para seguir con su vida cotidiana. Entonces, digamos que la sociología es fundamental para entender todo el proceso de la relación del ser humano en la sociedad, y esta se complementa a su vez muy bien, muy elocuente con la antropología cultural. Siento que las dos clases que hemos tenido a lo largo del semestre han sido muy completas en cuanto a lo que nos quieren explicar. Es decir, abordan temas desde lo más bajo, desde temas cotidianos hasta temas amplios, y es esto lo que se debe generar en un ámbito académico, ¿sí? Generar ejemplos a partir de realidades para que se pueda generar una comprensión más acertada, para dejar en claro qué temas son los que se están tratando, para tratar de comprender un poco más la temática de la antropología cultural y la sociología de la comunicación. Digamos, para la persona que hasta ahora me está viendo, lo voy a resumir básicamente en dos temas fundamentales que marcaron mi pensamiento, mi forma de expresarme y mi forma de argumentar frente a lo que está sucediendo, teniendo en cuenta las clases vistas. El primero es toda la revolución que se ha visto en cuanto al punk. Creo que es un tema que aborda diferentes temáticas, diferentes problemáticas, diferentes avances en cuanto al tiempo en el que se creó, por decirlo así, el punk hasta hoy en día, y cómo se llegó a Colombia. Es decir, cómo los medios de comunicación lo empezaron a transmitir, qué enseñanzas, que se censuraba, que no se censuraba, que si podía salir al aire. Todo esto empezó a generar un contexto, y esto para mí es fundamental en cuanto a, digamos, al tema
del ejercicio de comunicación social en este caso sería en la antropología cultural. Por otra parte, llevándolo un poco al tema de la sociología de la comunicación, un aspecto que me causó mucha importancia, centré mucho mi atención, es ya digamos en los últimos temas, que es en cuanto al contexto de cómo se distorsiona la estética por medio de las redes sociales, cómo generamos un ego falso, cómo se genera una perspectiva que no es, una perspectiva que a la larga es esto, una falsedad, algo que solo suponemos, algo que solo vemos como una realidad perfecta, pero que a la vez no lo es, y que nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a que las personas tengan más, a que los medios de comunicación tengan más, a que los medios de comunicación generen algoritmos para que a nosotros nos aparezcan cosas que deseamos y que creemos que es lo correcto tener, lo que es correcto seguir, pero que a la vez no es algo elocuente, no es algo que se identifique con nuestra perspectiva y que es algo que a la final no está de acuerdo y no está relacionado con nuestra realidad. Nuestra realidad es otra y al momento en el que llega a una red social se distorsiona completamente. Si yo no soy aceptado en una red social por no tener X, Y cosa, ahí mismo empieza la estigmatización, ahí mismo empieza a jugar los papeles fundamentales del ejercicio de la comunicación. Es cómo se generan estos espacios, cómo se crean, digamos, diferentes publicaciones para que el usuario las consuma y cómo éstas le pueden hacer daño, lo pueden ayudar o por otra parte lo pueden generar un pensamiento crítico de los posibles consumos de, pues en este caso, contenidos a futuro. Entonces yo siento que la relación, pues básicamente es esta, es el ejercicio se genera cuando yo, como comunicador, por decirlo así, porque pues ya me considero un comunicador, sé que voy a publicar, sé de qué estoy hablando, sé qué estudiar, sé por dónde llegar, sé cuáles son los recursos que debo tener y sé a qué personas le debo generar este contenido. Si yo no sé todo esto, no estoy generando el ejercicio ni de la antropología cultural ni de la sociología de la comunicación, por lo que básicamente lo defino es como informar por informar y no informar por profesión, ¿sí? Más allá del ejercicio de la comunicación, debemos saber a qué personas se llega y saber por qué plataformas se llega.